Somos una generación de reino marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Un encuentro sobrenatural con Dios nos deja con deseos de Dios y queremos más de Dios y queremos más de Dios y deseamos más de Dios y más de Dios y más y más y más y más. Maán Casa Paterna, ubicada en Tegucigalpa, capital de Honduras, en Centroamérica. Un ministerio que nació en el corazón de Dios a través del llamado a nuestros padres espirituales, el apóstol Orlando Medina y la profeta Doris de Medina, quienes junto a sus 3 hijos decidieron seguir la voz de Dios y obedecer el llamado que Él tenía para ellos en este país. Actualmente, Maán Casa Paterna cuenta con más de 130 iglesias tanto en Honduras como alrededor del mundo. Somos una iglesia que cree en Jesús, creemos en su poder y que hemos sido asignados a establecer su reino aquí en la tierra. Somos una iglesia con llamado, con propósito y con una unción sobrenatural. Contamos con extensiones de la iglesia en los diferentes puntos de la ciudad llamadas CAPS. Utilizamos diversas artes, danza, música, como herramienta de adoración y evangelismo para llevar buenas nuevas. Estamos en constante capacitación y conexión con la visión, por lo cual contamos con diferentes escuelas para líderes, mentores y nuevos convertidos, pues creemos en el poder de entender la palabra de Dios. Maán Casa Paterna, una iglesia que avanza, una familia, tu casa. Un encuentro con Dios. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero quiero compartirlo yo una vez más. Un encuentro con Dios. Yo soy resultado de un encuentro con Dios, porque yo era religioso. Un encuentro con Dios es lo que marca la diferencia. Cada día deben acontecer encuentros con Dios. Juan capítulo 1, verso 31 al 34. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿A quién? A Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, como dice Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está hablando de su experiencia personal. No está hablando de la experiencia de otro, sino de su experiencia personal. Eso es lo más válido. En el reino de Dios, lo más válido es que tú hables y yo hable de mi experiencia personal. No de lo que dijo X persona, sino de lo que Dios me mostró, de lo que Dios habló, de lo que Dios me permitió ver. De eso voy a hablar. El reino de Dios no funciona así con cosas aprendidas humanamente. El reino de Dios funciona con experiencias personales. De eso se trata. Yo estaba orando y le decía: Señor, yo no quiero caminar. Hasta aquí he caminado por fe. Señor, yo quiero seguir caminando por fe. No me interesa lo que esté aconteciendo a mi lado, Señor, pero yo quiero seguir caminando por fe. Y yo no quiero que esto se desvanezcan. Yo no quiero retractarme de lo que he decidido, de decisiones que yo he tomado acerca de caminar por fe. A Dios nadie lo ha visto. Y yo le digo: Señor, que no sea necesario ver para creer. Que no sea necesario. ¿Qué es un encuentro sobrenatural? Es una introducción de Dios en el hombre. Una introducción de Dios en el hombre
donde Dios viene con toda su naturaleza a introducirse en el hombre. Eso es el reino. Dios se introduce en mí. Se introduce en mí. Y yo no lo puedo entender. Y yo no lo puedo comprender. Solo sé que se introdujo en mí. El día que yo tuve un encuentro con Jesús, a través del Espíritu Santo, Él se introdujo en mí. Y comenzó Dios a hacer un trabajo. Comenzó el Señor a trabajar en mí. Porque Dios no trabaja de afuera hacia adentro. Escuche bien, Dios trabaja de adentro hacia afuera. La religión trabaja de afuera hacia adentro, pero Jesús trabaja de adentro hacia afuera. En el Espíritu comienza a operar el Señor. Comienza a dar dirección a tu espíritu, porque el espíritu del hombre necesita ser direccionado. Dios no viene a dirigir tu mente, donde están las emociones, donde están las pasiones y los sentimientos. Dios viene a tomar control de tu espíritu, y desde tu espíritu Él va a gobernar. Desde tu espíritu Dios comienza a ejercer gobierno, a ejercer autoridad en todas las atmósferas. Mira, así es que trabaja Dios. Así ha trabajado siempre. En el antiguo pacto vemos desde Noé, desde Adán, perdón, hacia toda la raza humana. ¿Qué es lo que tenía Adán? El Espíritu de Dios, que estaba empoderado en él, que estaba metido en él, metido en su espíritu, pero también metido en todo su cuerpo, en todo su ser. Por eso Adán era el resplandor de la gloria de Dios. Están aquí porque Dios reinaba. Dios reinaba en la vida de este hombre. Dios reinaba. Había un gobierno divino metido en él, empoderado. Cuando Dios viene y toma tu vida, simplemente Dios la quiere usar. Quiere usar tu vida, quiere usar tu boca, quiere usar tus manos, quiere usar tus pies, quiere usar todo tu ser. Pero desde la perspectiva del Espíritu, desde ahí, desde el asiento del Espíritu, es donde Dios comienza a ejercer gobierno y a ejercer autoridad. Entonces, un encuentro sobrenatural es una introducción de Dios en el ser humano con toda su naturaleza. Dios se mete. Es por eso se mete la santidad, se mete la humildad, se mete el amor, se mete todo lo que de Dios se mete en tu vida. Y tú eres, en otras palabras, Dios andando. No para ser adorado, no para ser reverenciado, sino para ejercer autoridad donde quiera que tú vayas. ¿Están aquí, iglesia? Yo sé que suena pesado si decimos que somos Dios andando, caminando. Suena pesado si lo interpretamos incorrectamente. Pero si Dios está metido en mí, entonces, ¿qué soy? Ahora, en esto tiene que ir de la mano con el carácter. El manejar el carácter, el manejar estas cosas y no contaminarlas. Y no contaminarlas. Pero si yo sano los enfermos, Dios sana a los enfermos a través de mí. Es Dios operando en mí. Si Dios echa fuera demonios a través de mí, entonces ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Soy un humano, una persona, pero que tiene metido a Dios dentro de sí mismo. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y para el que tiene a Dios tampoco hay cosa. Pero la gente se queja. Y la gente dice, es que yo no puedo. Es que yo no nací para esto. Es que es difícil la vida. Mi mujer, mis hijos. Y todo el mundo es culpable y responsable de los fracasos. Déjeme decirle, cuando venimos a este mundo, no traíamos mujer ni traíamos hijos. Desnudos venimos. No traíamos carro, no traíamos casa, ni ropa.
ni ropa, ni alhajas, ni oro, ni relojes, ni nada, nada, nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job. Si va a aplaudir, aplauda con fuerza. Juan dice, lo reitera 2 veces en esta escritura: y yo no le conocía. Y yo no le conocía. Es cierto, porque en la carne tú no puedes conocer a Dios. En la carne no lo puedes conocer. Yo no lo puedo conocer en la carne. En la carne yo lo voy a razonar. Y voy a decir, ¿será Dios o no será? Pero había una señal. Había una señal que Dios le había dicho a Juan. Había una señal sobre quien veas descender el Espíritu. Él no sabía cómo. En esa ocasión fue en forma de paloma. La gente piensa que siempre se va a manifestar en forma de paloma. No es así. Eso de la paloma fue una vez. ¿Aló? ¿Están aquí? Eso de la paloma fue una vez. No quiere decir que siempre se va a manifestar en forma de paloma. Porque los religiosos lo primero que piensan es la palomita que anda volando, la palomita. Pero la señal era sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es. Y él lo vio en el Jordán. Él vio en el Jordán cómo descendía el Espíritu Santo sobre Jesús. Aleluya. Juan testificó de lo que vio y oyó. Porque allí en el Jordán no solamente escuchó, sino que también vio. En el Jordán él vio el descenso del Espíritu Santo, pero oyó la voz del papá, la voz del Padre, que sonó en el espacio. La voz del Padre: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando uno ve eso y cuando uno oye eso, uno tiene que incrementar su fe. Uno tiene que desarrollar fe. Uno tiene que creer más. ¿Dónde Dios nos permite o nos promete un encuentro con Él? ¿Dónde? Donde hay obediencia a su palabra. Ahí Dios promete un encuentro con Él, donde hay obediencia a su palabra. Juan capítulo 14 verso 21. Juan capítulo 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y ustedes no quieren participar. Y ahí está la diferencia. Porque hay lugares donde Dios no se manifiesta. Porque hay gente que dice que ama a Dios y no es cierto. Hay una relación de amor, una relación de obediencia, una relación de amor, una relación de obediencia. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a Él. Denle un aplauso a Jesús si puede. Dios promete encuentros con Él donde hay una relación de amor, pero también donde hay una relación de obediencia. Donde Jesús no es el Señor, Él no tiene por qué manifestarse. Está conmigo, está conmigo. Donde Él no es Señor, no tiene por qué manifestarse. Una relación de amor. Qué poderoso. La palabra de Dios, que es tan
simple. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante en Apocalipsis capítulo 1 verso 3, la palabra dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen. Porque ¿qué es lo que tuvo Juan? Un encuentro sobrenatural, donde habían manifestaciones visibles y habían voces. ¿Aló? En el reino de Dios hay manifestaciones visibles, pero también hay voces. Porque Dios habla. Porque Dios habla. Yo no sé cómo la gente quiere tener a Dios así, que no hable, que no hayan profecías. ¿Dónde está en la palabra que no hay profecías? Las profecías han existido desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es profético. Porque Dios siempre apunta a la profecía hacia el futuro. Ahora mismo Dios está viendo 10 años ya. Dios está viendo 7 años de cosecha. Y yo lo estoy viendo también. 7 años de cosecha. Ahora mismo. Bienaventurado el que oye, el que lee, el que guarda. Estas son las personas que califican para Dios. El que ve, el que oye, el que guarda, son los que califican. Los que están calificando para impactar a otros. Porque usted no puede hablar de lo que otros le dicen. Usted tiene que hablar de lo que Dios le dice, lo que Dios le muestra. Porque para impactar a otros se requiere de un encuentro sobrenatural con Dios. Para impactar a otros. Usted no puede seguir en la tendencia. Aquí traigo mi religión. Aquí traigo mi religión. Usted tiene que impactarlo con lo que Dios le ha mostrado. Porque cuando uno ora, cuando uno lee la palabra, sus oídos, espiritualmente hablando, se ejercitan por oír la voz de Dios. Entonces usted va y habla de lo que oyó o de lo que vio. ¿Qué vio acá esta noche? Que nosotros interrumpimos la prédica para adorar. ¿Qué puede ver usted? ¿Qué más puede ver? Aquí pueden haber sanidades. Aquí puede haber manifestaciones de los milagros de Dios. Muchas personas han tenido un encuentro, pero nada más en los sentidos. Un encuentro en sus sentidos, pero no en su espíritu. Un encuentro en el espíritu nos deja marcados para toda la vida. De manera que usted, aunque quiera renunciar, no puede, porque está marcado. Una persona que se quedó su experiencia en los sentidos, en cualquier momento dice: ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué diezmo? ¿Y por qué ofrendo? ¿Y por qué estoy de rodillas? No sé por qué estoy aquí. Esa es la persona que tiene una experiencia nada más en los sentidos. Hace uso de la razón nada más, o del intelecto, para decir que conoce a Cristo. Pero cuando hay una plena convicción de una relación, de un encuentro, uno queda marcado para toda la vida. Uno puede cometer errores porque sigue siendo humano, pero está marcado. Está marcado. Abraham cometió errores porque era un ser humano, pero estaba marcado. Al final de su carrera
salió de esta tierra exitoso. Moisés era un hombre erróneo, pero estaba marcado por el encuentro sobrenatural que tuvo en la zarza. Y eso, uno llega a la conclusión: ¿y a dónde voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? Si no hay quien tenga las palabras de vida eterna más que Jesús. Esa es la plena convicción de la gente que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Un encuentro sobrenatural nos deja con hambre de seguir buscando la presencia de Dios. Un encuentro sobrenatural nos deja con hambre de seguir buscando a Dios. Hace más de 30 años que yo oro y sigo orando. Cuando yo me alejo de la oración, me doy cuenta de que soy necesitado de Dios. Porque, escuche, hemos sido marcados por el Espíritu Santo para depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Hemos sido marcados por Él para permanecer año tras año con Él. Y no podemos perdernos de ruta. Tenemos que enfilarnos hacia el propósito. No importa que han pasado 30 años o 40. Siempre enfílate al propósito que Dios te trazó en tu vida. Hambre. Un encuentro sobrenatural con Dios nos deja con deseo de Dios. Y queremos más de Dios. Y queremos más de Dios. Y deseamos más de Dios. Y más de Dios. Y más, y más, y más, y más. Hay personas que el encuentro los activa para desear más. En la religión, ¿sabes qué? Todo se vuelve aburrido. Y la gente va como autómatas a la iglesia. Y usted los ve salir igual. Parecen momias. Pero el encuentro con Él es otra cosa. Te despierta hambre. Deseo de Dios. Deseo de Dios. Yo no sé cómo hay gente que no ora. Su espíritu les pide a gritos que oren. Su alma les pide a gritos: arrodíllate. Y no lo hacen. David decía, Salmo 27:4, y ustedes lo saben: una cosa he demandado de Jehová, y a esta buscaré. Eso no se trata de, si tengo deseo de Dios. Pero no basta con decir tengo deseo de Dios. Hay que ir a la fuente, que es Dios. Hay que ir donde Él, estar ahí. Padre, fíjate que te necesito. Padre, fíjate que he estado con ganas de renunciar. Padre, fíjate que no tengo deseo de seguir en esto. Padre, y se activa nuevamente. El hombre espiritual se activa. El espíritu se activa. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. ¿A dónde? ¿Qué había ahí? En la casa de Jehová había adoración. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. Mire, la gente dice que Dios es hermoso, pero no lo buscan, pero no se acercan. Quieren venir a Dios con su religión ahí de la mano.
No es relación la que Dios quiere contigo. Es relación. Es relación. Lo que te va a marcar tu vida es relación, no es religión. Entonces, que esté yo, lógicamente David está hablando desde un contexto del templo. Y recuerde que eso ya quedó en la historia del templo. El templo es usted. Porque cuando nos vayamos de aquí dentro de unos minutos, nos vamos a ir de este edificio, pero la presencia de Dios sigue contigo. Y Dios te puede hablar esta noche en sueños, o te puede hablar en visiones, y te puede mostrar el Señor que quiere que hagas tal cosa. Te lo puede decir, o quizás en la calle mientras vayas, Dios te puede hablar y te puede decir muchas cosas, qué sé yo, porque ya es asunto de Él contigo, de Él con nosotros de manera individual. Entonces David se refería a un contexto del templo, pero ahora el templo somos nosotros. Este solamente es un lugar donde nos reunimos para adorar juntos. Pero cuando nos vamos, la llevamos también. La presencia la llevamos, la cargamos nosotros. Dígame amén si puede. También Asaf, el arreglista Asaf, el compositor Asaf, el salmista Asaf, dice en el Salmo 73, verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Porque que otros vayan por la ruta que ellos quieran, pero en cuanto a mí, que otros piensen como piensen, pero en cuanto a mí, que otros razonen como quieran razonar, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. Es mi bien personal, dijo Asaf. El acercarme a Dios porque me da vida. El acercarme a Dios porque me sustenta. El acercarme a Dios porque me sostiene. El acercarme a Dios porque me da lo que yo necesito, no lo que yo deseo. La gente, los cristianos normales, de esos comunes, le piden a Dios cosas que ellos desean, pero Dios les dará cosas que ellos necesitan. Una cosa es que Dios te dé cosas que tú deseas, y otra cosa es que te dé Dios lo que tú necesitas. Si Dios sabe que necesitas un reloj, te lo va a dar. Pero ya si se lo pides en oro, ya es un asunto tuyo, es un deseo. Ahora estás aquí. Si lo pides enchapado en oro, ya es un asunto tuyo, es un deseo. Lógicamente que si te lo puedes poner de oro, póntelo de oro. Pero si no puedes, no te preocupes. Disfruta la vida. Disfruta la vida. Conténtate con lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Aleluya. Óyeme, ¿qué más puedo pedir si lo tengo a Él aquí? Él me basta, suficiente es Dios. Súper suficiente. Ahora, lo de la prosperidad, a la gente le hacen estar insatisfecha. Los predicadores de la prosperidad. Yo soy próspero, pero mi mensaje no es la prosperidad, porque la prosperidad llega automáticamente que tú honras a Dios. La prosperidad llega. Es inevitable que la prosperidad venga si tú honras a Dios con lo que tienes. Si tú adoras a Dios con lo que tienes, deja que vengan las bendiciones. Ellas te alcanzarán. Me da un gloria a Dios si puede.
El grado de ser impactado es el grado de ser transformado. Porque si yo sigo con los pensamientos anticuados, si yo sigo con los pensamientos obsoletos, óigame, ¿por qué tengo que pensar como pensó mi abuela en materia de fe? Si tal vez mi abuela lo que pudo ver fueron 20 creyentes a su lado, pero yo hoy estoy viendo miles. Si ella lo que pudo tener fue un burro en el cual montarse, pero ahora se habla de carros y aviones. Por eso, y no estoy en desacuerdo con la prosperidad. Ya le dije, estoy en acuerdo con la prosperidad siempre y cuando no sea manipulada. Que te voy a torcer la mano a Dios para que fluya las finanzas. Por favor, eso no es así. Es que mi mensaje está dirigido a las finanzas. Y el otro mensaje, el de la salvación, ¿por qué lo dejó? Y el mensaje del gobierno y el mensaje de guerra espiritual, ¿por qué lo dejó? No, es que ahora yo hablo de la prosperidad y ese es mi mensaje. Ahora hay hombres expertos en dar mensajes de prosperidad. No, hombre. El mensaje tiene que ser variado de acuerdo a la necesidad de un pueblo, porque el pueblo necesita perdón de Dios, necesita salvación, necesita, qué sé yo, que se le hable de otros tópicos que los necesita. Entonces, el nivel de ser impactado va de acuerdo al nivel de ser transformado. Si dentro de mí hay una transformación, eso va a impactar al entorno donde yo viva. Por eso el apóstol lo habla en Romanos 12:2. Sino transformados por medio de la renovación. O sea, renovar quiere decir actualizar. Renovar quiere decir dejar lo viejo para poner lo nuevo. Renovar es una transformación, quitar lo viejo para poner lo nuevo, para ponerlo actual. Un encuentro nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Un encuentro sobrenatural nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Escuche esto, Gálatas 2:20. Yo sé que lo hemos utilizado este versículo en las prédicas y hay gente que se atreve a decirlo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay gente que, como yo lo cité ahora mismo, me lo sé de memoria, y porque se sabe la Biblia de memoria, la cita o la repite. Pero por favor, ¿cómo puede estar crucificado con Cristo alguien que se rehúsa a orar? Que no puede orar ni tan siquiera una hora. ¿Cómo puede estar crucificado con Cristo alguien que viene de mala gana a la iglesia? ¿Cómo puede estar crucificado con Cristo alguien que a la hora de ofrendar saca el empira viejo toda su vida? ¿Cómo se puede hablar de estar crucificado alguien que no quiere pagar el precio de su fe? Buenas noches, seguimos con Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Yo soy el ministro Eduardo Lanza. Esta noche nos acompaña el pastor Elías Ramos. Vamos a seguir conversando acerca del mensaje del apóstol de esta noche, que es un encuentro con Dios. Sin duda que necesitamos dejarnos encontrar en nuestras vidas por Dios, porque Dios en su manifestación de gloria y en lo sobrenatural de su reino, Él está expuesto a tu vida y a la mía. Lo que el humano debe dejar hacer por Dios es que Él cambie su vida a través de un encuentro, que es lo que queremos nosotros esta noche remarcar después de haber escuchado al apóstol Orlando Medina. Pastor, bienvenido. Sí, bendiciones, buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta
lo más íntimo de sus hogares. Y como usted bien apuntaba, pues esto es bien maravilloso, darnos cuenta que un encuentro con Dios es lo que verdaderamente va a transformar la vida de una persona. Pues. Y esperamos de que estos comentarios, esto que vamos a compartir, sea de mucha bendición para ustedes. Amén. La palabra de Dios nos describe en Juan 1:31. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo. Sin duda, así como lo escribió la palabra en Juan 1:31-34, él no sabía en ese momento quién era Jesús, pero las señales en el cielo, al momento de bajar el Espíritu Santo como paloma, en Jesús, él supo quién era él. Entonces, así como en ese tiempo, en ese momento, se dio cuenta de quién era él, quién era Jesús, quién era Dios, quién era el Verbo hecho carne acá en la tierra, marcó su vida. Después de ahí no fue lo mismo él en la tierra, en todas las acciones que hacía al momento de bautizar. Entonces, sin duda que el encuentro con Dios modifica nuestra manera de vivir, modifica nuestra manera de pensar, establece nuevos lineamientos en nuestros corazones, sin duda va a impactar nuestro entorno, ya sea en nuestro trabajo, dentro de nuestra familia, y la gente comienza a observar cuando Dios nos encuentra y cuando nos dejamos encontrar por Dios, sin duda que sus vecinos van a decir que pasa algo diferente en usted, su jefe en su empleo va a decir que hay algo diferente en usted, dentro de las iglesias, si usted se deja encontrar por el Espíritu Santo y no por la religión, sin duda que van a ver el cambio en usted. Entonces es muy importante eso, pastor. Así es, y lo mejor de todo lo que podemos ver aquí de Juan es que él empezó a dar testimonio. Amén. ¿Me entiende? Empezó a dar testimonio de Jesús, empezó a dar testimonio prácticamente de lo que él había experimentado. Dios le había hablado y le dijo cuál era la señal, ¿me entiende? Pero él empezó a dar testimonio de Jesucristo. Ahora, qué importante es esto, él no empezó a dar testimonio de otros. Ahora, no digo que es malo que demos testimonio, y lo apuntaba el apóstol en la enseñanza. No es malo que demos testimonio o que hablemos de las experiencias que otros tuvieron, pero lo mejor es que empecemos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Juan no tuvo ese encuentro con Jesucristo prácticamente y él empezó a testificar. Ahora bien, ese testimonio empezó prácticamente a trastornar, por decirlo de esa manera, lo que Juan estaba haciendo en esta tierra. ¿En qué sentido? Pues de que impactó con mayor veracidad lo que él hablaba siempre. Amén. No, y sin duda que el encuentro, así como lo describe, que el encuentro es una introducción de Dios en el hombre, donde Dios viene con toda su naturaleza. Es una introducción de Dios en el hombre. O sea, eso es un encuentro, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, entra en mi vida, y Él comienza en una impulsión de adentro hacia afuera a hacer cambios, afectando de manera positiva a tu vida. El ser humano está diseñado acá en la tierra, sin duda para establecer patrones de conducta diferentes, para ser un hombre o una mujer de cambio donde sea que usted esté posesionado. Pero Dios, a través de ese encuentro que Él quiere con usted, es el que lo habilita a actuar en lo sobrenatural y a llevar la buena obra de Dios aquí en la tierra. Es por eso lo importante que debemos de dejarnos encontrar por Él y nosotros actuar en esa autoridad delegada de los cielos, para que la gloria de Dios sea expandida aquí en la tierra, pastor. Así es, y la verdad que es muy importante y maravilloso darnos cuenta. Dios nos dice a nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y no solamente eso, sino que dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. O sea, ahí es donde usted decía, y cuando el Espíritu Santo mora dentro de un hombre, esto va a provocar los cambios que usted hablaba. Cambios no de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Ahora, ¿se imagina usted cuando Jesucristo le habló a los fariseos? Le habló a los escribas y les dijo sepulcro blanqueado. Solo Por fuera les dijo, ustedes están bien bonitos, pero por dentro Amén. están llenos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que provoca el Espíritu Santo? Eso. Amén. El encuentro con Dios que provoca un cambio de adentro hacia afuera. Y eso es lo maravilloso. Y es donde la vida de la persona verdaderamente empieza a manifestarse hacia las personas de afuera. La gente lo mira, como usted apuntaba. La gente mira, la gente va a observar su caminar y la gente va a decir,
como dice la Escritura, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Amén. Y es que eso es lo que anhelamos, creo, dentro de la sociedad, que ya no nos pongamos tanta máscara, tanto disfraz, y que por dentro, sin duda que realicemos más acciones en el entorno del reino de Dios a través de ese encuentro, y no tanto disfraz, sino que tus palabras las acompañen tus acciones. Que ese es el problema que hoy en día tenemos lastimosamente dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces ese encuentro con Dios te permite de verdad, de manera legítima, establecer el favor de Dios aquí en la tierra a través de tu vida. El primer factor de cambio acá en la tierra es uno mismo como individuo, porque el Espíritu Santo es el que genera esa transformación, pero no nos vamos a quedar con ello, porque debemos de expandir las maravillas, así como usted lo apunta, que Dios ha hecho de manera individual en nuestra vida. Y apuntaba el apóstol algo bien hermoso, porque decía el apóstol, que el Padre empieza a operar en el espíritu nuestro. Amén. Es en el espíritu, es el apóstol donde empieza a dar dirección a nuestra vida, porque honestamente nuestro espíritu necesita ser direccionado en esta tierra. Dios en ningún momento, decía el apóstol, viene a tratar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. No, el Señor viene a operar en nuestro espíritu, y es ahí donde Dios empieza a dar dirección a nuestra vida de una manera diferente. O sea, ¿en qué ejemplo? Que Dios empieza a gobernar en todas las áreas de nuestro ser. Amén. Y que sin duda que recordemos como hijos de Dios y como creación de Él, de que Él fue el que sopló el espíritu de vida en nuestras vidas. Y la autoridad de Dios, sin duda, así como usted lo describe esta noche, esa autoridad se manifiesta al sujetarse nuestro espíritu a su espíritu. Y ahí donde vemos cambios, donde también nuestra voluntad como ser humano la establecemos en Dios y dejamos que Él gobierne, porque el reino de Dios es un reino, es una forma de gobierno, no es una democracia, sino que debemos de dejar que su reino nos impacte, que su forma de gobierno impacte nuestras vidas a través de ese encuentro con Él, para poder ir cambiando patrones de conducta y estilos de vida, porque ese reino sin duda que nos tiene que gobernar para generar acciones diferentes en nuestras vidas. Sí, y qué bueno es esto, ¿eh? Cuando decía usted de lo que es un encuentro sobrenatural con Dios, apuntaba el apóstol esto. Dice que un encuentro sobrenatural es la introducción de Dios en el ser humano con toda su naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios entonces? Dios entra en el hombre, Dios empieza a gobernar el hombre, ¿y qué es lo que le transmite Dios? Le transmite santidad. Amén. ¿Me entiendes? Una santidad donde el hombre empieza a tener un giro en su vida. ¿En qué sentido? Aquel que estaba atado a un vicio, por la santidad que Dios introdujo en su vida a través del Espíritu Santo al recibir a Jesucristo, ya que aquella persona empieza a apartarse completamente de esto, empieza a traer humildad también. ¿Humildad en qué sentido? Cuando andamos sin Cristo, cuando no tenemos un encuentro personal con Dios, esto nos lleva a ser rebeldes, esto nos lleva a ser orgullosos y a no reconocer nunca de que necesitamos de Dios. Pero cuando ya Dios viene a nosotros es diferente, nos volvemos humildes, y esto más también, viene el amor de Dios. En fin, ¿qué es lo que viene cuando hay un encuentro sobrenatural? Como dice la Biblia, los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar en nosotros. Amén. No, y que sin duda que como sociedad esta es la solución eterna. Encontrarnos con Dios como sociedad hondureña es lo que le va a dar paz al que se siente que está en un conflicto, es el que le va a dar una sanidad si está enfermo. Encontrarse con Dios sin duda que resuelve los problemas de todas las personas. Pero ahí es donde viene ese conflicto. ¿Qué es lo que te dice la cultura del mundo que es lo correcto y lo bueno? Y qué es lo que establece la cultura de Dios a través de su forma de gobierno, a través de ese encuentro con Dios. Porque muchas personas dicen, sí, yo conozco a Dios, sí, yo hago lo que Dios dice en mi vida, pero sus acciones dicen todo lo contrario, son diferentes. Entonces debemos de dejarnos impactar por Dios, porque usted aquí ve los conflictos que hay en los barrios, en las colonias, el tema ahorita que hubo electoral, qué conflictos que hay para elegir una forma de gobierno, no están a gustos ni en sus mismos partidos. Entonces eso nos muestra que sin duda que la única forma de gobierno que nos va a hacer sentir pleno, que nos va a hacer sentir bien, es cuando el reino de Dios, a través de ese encuentro con Dios, llega a nuestras vidas y sentimos paz. Sentimos paz porque así como lo escribe la palabra de Dios, porque es bueno,
es bueno y agradable y perfecto estar en su camino. Entonces ahí vamos a sentir paz, no vamos a sentir odio, rechazo u otro tipo de discordia como actualmente lo vemos, pastor. Así es, y es que lo más tremendo de todo esto es que uno, cuando no ha tenido un encuentro con Dios, vive de una manera pasiva, conformista. Uno, cuando no tiene un encuentro con Dios, pues siempre va a tener razón en su propia opinión, lastimosamente. Ahora, aquí es donde necesitamos nosotros, pues, acercarnos a Él. Y tenemos el ejemplo de Saulo. Saulo, cuando perseguía a la iglesia, él creía que hacía lo correcto. ¿Entiendes? Él se manifestaba de muchas maneras. Los cristianos en aquel tiempo le tenían temor también. Pero ya ve cómo caminando hacia Damasco, Dios se encontró a él. O sea, se mostró Jesús a él, pues, y la vida de este hombre cambió rotundamente. Pues, al grado que cuando empezó a dar testimonio de Jesucristo, aún mucha gente no le creía por lo que él había sido, pero ya ha pasado el tiempo, este hombre fue manifestando la presencia de Dios, el amor de Dios, fue manifestando pues al mismo Jesús en su vida y todo empezó a cambiar para él. Pues la gente empezó a creer que verdaderamente había un Dios que podía cambiar a la gente, y esto es lo que necesitamos hoy en día en la sociedad. Amén. No, y que esos encuentros con Dios, pastor, a usted lo hacen gobernar también aquí en la tierra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el encuentro con Dios fue el que provocó que se abriera el mar. O sea, lo que provoca un encuentro, que se abra el mar a tu favor. Cualquier circunstancia que tú tengas, Dios, a través de su encuentro con Él, te abre y te derriba cualquier problema que tengas. Imagínense el encuentro que provoca ya cuando ellos están en el desierto, ya cuando el pueblo de Israel está en el desierto, que una columna de fuego estaba con ellos de noche y estaba una columna de nubes de día, cuidándolos del sol. Entonces, todo eso es lo que provoca el encuentro con Dios. Tenían alimentos, sus ropas no se desgastaban. Eso es vivir bajo el encuentro de Dios. Entonces, pastor, esta noche queremos decirle a ustedes, hermanos y personas que nos ven por HCH, de que si usted se deja encontrar con Dios y su voluntad se vincula a Él, no va a haber circunstancia aquí en la tierra que a través de ese encuentro usted no pueda lograr. Y eso es lo que el ser humano debe de conocer. Solo dejándose encontrar por Dios, solo vinculándose su voluntad a Él, es que usted va a vivir de verdad de una manera plena aquí en la tierra. Así es, sí. Y es que decía el apóstol algo, que somos dioses andando, decía. Amén. Y que esto decía, mucha gente esto lo va a ver, lo va a tomar pesadamente, pues, pero lo que él decía, que esto está ligado al carácter también de la persona. Y es que un encuentro con Dios, apuntando todo o reiterando todo, lo que va a traer es el cambio en la vida de las personas. Pues. Imagínense cuando Jesús, cuando Dios mismo, el Espíritu Santo, esté morando en la vida de esa persona, que se va a empezar a manifestar. Dios va a obrar a través de nuestras vidas, con milagros, liberaciones, sanidades, con salvación de las personas, pero no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. Entonces, eso es lo importante, a donde tenemos que apuntar nosotros en esto. Mire usted Job, un hombre que temía a Dios, pero más sin embargo, Job dijo, alguna vez dijo él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, esto es importante, y yo creo que hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, lastimosamente, dentro de las iglesias, hay muchos hermanos que han oído de Jesús, pero no lo conocen completamente. No lo conocen, y es aquí donde tenemos que buscar todos, pues. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, rindiendo nuestro corazón, teniendo intimidad con Él completamente. Amén. Y como lo describe su palabra y que apuntaba el apóstol Orlando Medina hace un momento, en el mensaje en Juan 14:21. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Sin duda que para dejarnos encontrar por Dios debe existir en nuestra vida obediencia y amor. Si usted y yo somos obedientes a su palabra y le amamos a Él por sobre todas las cosas y a los quienes nos rodean, sin duda que vamos a acelerar ese acercamiento de Dios en nuestras vidas para establecer toda esa bondad y manifestaciones de gloria que Dios quiere que tú tengas en tu vida, en tu familia, y que vivamos acá en la tierra como en el cielo, así como describe su palabra. Sí, y es tremenda esta palabra, honestamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Amén. Entonces Dios quiere tener una relación de obediencia, Amén. como usted lo apuntaba, y esto es lo más tremendo. Pero para manifestar eso,
O sea, para decirle a nosotros, Dios te amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Uno, tenerlos, guardarlos. Amén. Y de esa manera le vamos a manifestar a Él que le amamos. Amén. Pero dice esto más, y el que me ama será amado por mi Padre. Imagínense, Amén. esto tiene que ver con relación, pues. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros, lógicamente. Amén, con nosotros, pero no con una religión. Amén. Dios quiere encontrarse con nosotros y de esa manera amarnos, escuche. Y Jesús dice, yo le voy a amar también, pero no solamente esto, dice, me voy a manifestar a Él. En otra versión dice que le voy a enseñar cómo soy en realidad. O sea que Jesucristo se va a mostrar tal y como es a nuestras vidas, pues. A tal grado de que conociéndolo uno puede hablar perfectamente Amén. de Él, uno puede dar testimonio de cómo es Él. Digamos, yo lo conozco a usted y yo puedo hablar muchas cosas de usted, Amén. ¿me entiende? Pero en el caso de Jesucristo se va a mostrar plenamente cómo es Él y vamos a empezar por ello nosotros a hablar de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia que Él tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios porque un encuentro es de relaciones, así como lo hemos planteado esta noche. Y no de religión. No de religión, Exacto. sino que de relaciones. Y sin duda que eso es lo que queremos dejar establecido en ustedes esta noche, hermanos, de que nos relacionemos con Dios, que busquemos ese encuentro con Él, para que los cambios en nuestras vidas sean vistos a beneficio nuestro y de nuestra sociedad. Sin duda, pastor, que a nombre del Ministerio Apostólico Avance Misionero, damos gracias a ustedes por habernos sintonizado esta noche. Y si usted no se congrega en algún ministerio, visítenos. Ahí están los teléfonos en el cintillo de abajo de su pantalla. Llámenos para orar por ustedes. Y aquí en Avance Misionero somos uno en Cristo y estamos para apoyarle en oración. Sepa usted que acaba de ser bienvenido a nuestro ministerio, pastor. Amén. Y bueno, buenas noches y esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para todos ustedes, para su familia. Y le decimos pues, con estas palabras en este momento, busque tener ese encuentro con Jesucristo porque de esa manera su vida será marcada de manera especial. Bendiciones. Bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado de todo lo que ocurre en Maán Casa Paterna. Noticias, transmisión live de nuestras celebraciones, devocionales, agenda de nuestros padres espirituales. Encuéntranos como Facebook, Maán Casa Paterna, Twitter, @Maán Casa Paterna, Instagram, Maán Casa Paterna. Recuerda, somos Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán Casa Paterna, su casa.